las parábolas del reino. Y vamos a leer en Mateo 13, del 45 al 46. Vamos a hablar de la parábola de la perla de gran precio. La perla de gran precio. Amén. Todos los misterios del reino están escondidos en la palabra del Señor. Y necesitamos ir desenterrando toda la riqueza que Cristo trajo para nosotros. Por lo tanto, vamos a seguir profundizando en esto. Amén. Con mi esposa estamos, no sé si empecinados será la palabra apropiada, pero determinados a profundizar en la realidad del reino y la realidad de Cristo. Amén. Para que todos podamos arribar a este entendimiento que Dios tiene para nosotros. Entonces, en la parábola de la perla de gran precio vamos a trabajar o vamos a descubrir dos cosas fundamentales. Primero vamos a responder la pregunta de ¿quién vino a quién? Si Dios vino primero a mí o yo vine al Señor. Amén. Vamos a resolver eso. ¿Quién tomó la iniciativa primero? ¿O yo vine a la iglesia buscando al Señor o el Señor siempre me estuvo buscando a mí? Y nosotros necesitamos ir resolviendo todas estas cosas porque desde nuestra cosmovisión, como yo lo decía la semana pasada, desde un evangelio muy antropocéntrico, centrado en el hombre, nosotros entendemos que Dios tiene que venir a cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos. Pero hay una realidad a la cual Dios nos quiere arribar. Hay una realidad en la cual Dios quiere que nosotros podamos entrar y profundizar. Amén. Entonces el evangelio se trata de la respuesta de Dios para el hombre y no lo que el hombre quiere que Dios haga para él. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a visualizar esta realidad, tú vas a entender que el evangelio no es necesariamente la concepción que nosotros tenemos. No es Dios resolviendo toda mi lista de peticiones, sino que el evangelio es la respuesta de Dios para todas las cosas que tú estás viviendo. Amén. Entonces, acompáñame a leer Mateo 13, del 45 al 46. Si los niños no subieron, se quedan sentados. Mateo 13 del 45, no hay privilegio acá. Mateo 13, 45, 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén, sígame acá la idea. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Amén. Entonces nosotros siempre, o se nos ha enseñado, bueno, va a depender de la línea de enseñanza que tú hayas tenido, que nosotros encontramos la perla y dejamos todo para venir en pos del Señor. Pero hoy día vamos a trabajar y vamos a traer un entendimiento respecto de esta realidad. Porque necesitamos, conforme a lo que nos enseña la palabra, saber quién dio el primer paso. Memo, ¿quién dio el primer paso entre ustedes? ¿Quién se habló primero? Diga la verdad. ¿Tú? Tú no. La Naya fue. ¿No? Entonces siempre alguien da el primer paso para propiciar algo. En este caso mi esposa dio el primer paso. Me estaba esperando. Yo la conocí y me dijo, tengo lista la fecha en el registro civil. Amén. Entonces también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El comerciante, aquí mencionado es Cristo, quien busca la iglesia para el reino. Amén. Entonces nosotros necesitamos ir trayendo claridad respecto de quién inició el que tú hoy día lo puedas conocer a Él. No fue tu necesidad, no fue el problema que tú estabas atravesando, sino que fue el mismo Señor que determinó venir a tu encuentro. Si hoy tú estás acá, independiente por las circunstancias o las situaciones que tú pienses por las cuales viniste hoy. Amén. Porque tú puedes decir, no, yo acompañé a mi pareja, yo vine engañado. No. Déjame decirte que si tú estás en este lugar es porque Dios propició y generó todas las instancias para que tú estés acá. Amén. Entonces el comerciante es Cristo quien busca la iglesia para su reino. Amén. Y el versículo 46 nosotros vemos la obra que realizó el rey para obtener la perla de gran precio. ¿Qué hizo el Señor? Él fue a la cruz, vendió todo lo que tenía, se despojó de todo lo que él era, se despojó de su deidad, se despojó de su naturaleza, se despojó de su realidad
y vino, tomó cuerpo de hombre y estando en condición de hombre se hizo siervo y compró la perla. Amén. Ahora, ¿por qué decimos que la perla es la iglesia? Porque las perlas provienen del mar. Y en la simbología de la palabra, el mar representa al mundo. Amén. Entonces el Señor extrajo la perla del mundo. Nosotros, la iglesia fue sacada del sistema mundo. Usted antes de conocer al Señor estaba ensimismado, involucrado completa y absolutamente en un sistema que se llama mundo. Y de esa realidad Él vino a sacarnos. Por eso la palabra dice en Colosenses que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Amén. Entonces, el mercader que buscaba perlas de calidad encontró una perla muy valiosa. Mira el que está a su lado, dile, tú eres una perla muy valiosa. Amén. Tú eres una perla muy valiosa. Y las dos características más sobresalientes de la parábola son la perla y el comprador. Amén. La perla y el comprador. Entonces, entender que la perla es Cristo y que nosotros somos aquellos que hemos dado todo, no tiene un sentido conforme a lo que la Escritura nos va a enseñar. Y hoy día vamos a profundizar en esto, porque tú vas a salir de este lugar entendiendo de que tú nunca buscaste al Señor, sino que el Señor siempre vino a tu encuentro. Amén. Nosotros no somos lo suficientemente inteligentes para buscar al Señor. ¿Sí o no? O usted en su momento más glorioso de la vida pensó buscar al Señor. Ni uno de nosotros buscamos al Señor. Si no es por la misericordia de Cristo, si no es por la misericordia hermosa del Señor, ni uno de nosotros podríamos disfrutar de la vida que hoy tenemos en Él. Él es el que inicia todo, Él es el que provoca todo, es el que va gestando todo. Amén. Entonces, pretender que el pecador, que éramos nosotros, o los cristianos que hoy ya somos, es el que busca a Cristo, es completamente contrario a lo que nos enseña la palabra. Amén. La revelación de la palabra nunca presenta al hombre buscando a Dios, sino a Dios buscando al hombre. Es Dios el que viene a nuestro encuentro. Los que están en discipulado, de acá, los que ya están en discipulado, hay un discipulado que habla religión versus vida. Religión versus vida. Y en religión versus vida nosotros hablamos lo que implica la religión y lo que es la vida del Señor. ¿Ya? Y la religión lo definimos como el intento del hombre de llegar a un estado de espiritualidad y encontrar a Dios. O sea, es como que nosotros por medio de nuestro esfuerzo humano tratamos de lograr llegar a un sentido de espiritualidad para lograr y alcanzar al Señor. ¿Ya? Entonces, la religión es el hombre tratando de ir a Dios. El hombre tratando de hacer cualquier método para llegar a la realidad donde está Dios. Pero el evangelio del reino en el cual tú y yo estamos es Dios viniendo en rescate del hombre. Esa es la realidad. Amén. Entonces, Dios vino a nuestro encuentro, no nosotros fuimos a su encuentro. Entonces, cuando un hombre busca a Dios, es porque Dios mismo ha generado en nuestro corazón el deseo de buscarle a Él. Amén. La palabra dice que Él pone el querer como el hacer. O sea, amados, lo que Dios hizo fue que Él mismo propició todos los escenarios, todos los ambientes para que tú pudieses responder positivamente a su búsqueda. Pero Él vino. No hay virtud en el hombre, no hay capacidad en el hombre. Es el Señor el que viene a nuestro encuentro. Acompáñame a leer Romanos 3:11. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Amén. No hay quien busque a Dios. Entonces, frente a esta causa, la negativa del hombre de buscar a Dios es que Dios toma la iniciativa por nosotros. Amén. Y eso te va a empezar a suceder no solamente en el inicio en el que Dios nos haya buscado, sino que también va a empezar a suceder en que Dios va a empezar a despertarte para tener tiempos profundos de comunión contigo. Dios te va a empezar a despertar, a incomodar, a generar en ti un deseo de buscarle a Él, de leer su palabra, de tener comunión contigo. Porque Él es el que inicia todo. Él es el que va provocando en nosotros. Él pone el querer como el hacer.
el Cristo que habita en nosotros, el que se hizo uno con nosotros, es el mismo Cristo que va a ir propiciando todo para que tú le puedas experimentar y conocer día tras día. Todas las situaciones que nos rodean son la herramienta de parte de Dios para que tú lo puedas experimentar. Todas las circunstancias que nosotros vivimos son el medio por el cual Dios viene a que tú le conozcas a Él. Amén. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Él. El Hijo del Hombre es el que vino a buscar y salvar, lo que se había perdido. Amén. Entonces, no es nosotros buscando a Dios. Y tú podrías decirme, pero Jorge, si yo soy el que vengo a la reunión, y yo te voy a decir frente a eso, es Dios el que puso el sentir en tu interior para que tú puedas venir. Porque si somos sinceros con el Señor, mira, el clima de hoy es propicio para este ejemplo. Si nosotros hoy, naturalmente, como una decisión natural pensada, tú dices, nos quedamos en la casa viendo Netflix, con unas sopaipillas pasadas, disfrutando la lluvia, era el mejor panorama, ¿sí o no? Pero en tu interior, en el hombre de más adentro, algo surge y te dice, reúnete con los hermanos. Venía recién llegando, cuando estaba atrás, apareció el Pedro y me dice, pastor, casi no venimos. Y me muestra un video, porque ellos viven en un terreno allá en Alerce, en un lugar hermoso, tranquilo, lo envidio con todo mi corazón. Pero nos invitó también el Pedro allá, estuvimos tranquilos, La Paz, no se escuchan los camiones que yo escucho todo el día acá. Y cuando va saliendo estaba todo inundado. Y ahí tú tienes una decisión. Y tú podrías decirle, Dios no quiere que yo vaya. ¿Sí o no? Porque es el facilismo de nuestra naturaleza humana. Es el facilismo de nuestro ser humano. Es más, muchas veces nos decimos, si Dios quiere que vaya, que me venga a buscar. Porque nosotros como que el Señor está pensando, uy, yo no puedo hacer la reunión si no va el Memo. ¿Amén? Es tan importante que yo lo necesito a Él. Pero la realidad de todo es que Él inició la búsqueda por nosotros. Es Él el que generó todo para encontrarnos. Es Él el que un día determinó que tú le pudieses conocer. Es Él que por su gracia inmerecida determinó venir a tu encuentro y cambiar el destino de tu vida a través de la impartición de su vida en ti. No se trata de nuestra capacidad. No se trata de nuestro entendimiento. ¿Amén? Mira escucha lo que dice Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, el amor que nosotros sentimos por Dios y que muchas veces nos puede consumir, no es algo que tú iniciaste, es algo que Él provocó en ti. O sea, ¿qué está diciendo la palabra? Que Dios nos ama tanto y expresa su amor, que su amor nos empieza a cautivar. Y lo único que nosotros podemos hacer en respuesta a su amor es amarlo. O sea, Dios conoce nuestra incapacidad. Dios conoce nuestra debilidad y dice, si yo no propicio, si yo no doy el primer paso, nunca vendrá a mí. ¿Amén? Porque quizás tú estabas buscando, mira, y yo creo que varios de los que estamos acá somos un testimonio visible o real de lo que estamos hablando acá. Porque yo conozco varios que pasaron por Nueva Era, por el tarot, por la psicología. Amén. Pasamos por muchas cosas porque internamente tú estabas en una búsqueda, pero esa búsqueda nunca te llevó a Dios. Esa búsqueda hay una alta probabilidad que te haya alejado de Dios. La realización personal y tantas cosas así. Pero en un momento el Señor propició el escenario o el ambiente para que alguien te compartiera del Evangelio. Y esa persona empezó a hablar y las palabras que soltaba algo empezaron a producir en tu interior. Porque cada vez que tú y yo predicamos el Evangelio es Cristo mismo reconciliando a aquel que estaba perdido con el Señor. O sea, cada vez que tú y yo compartimos de Cristo a otro, es Dios mismo siendo expresado en nuestro vivir. Entonces, nuestro amor y devoción por Él es porque Él nos amó primero. Es porque Él provocó primero. Dios siempre es quien toma la iniciativa en el hombre. Dios siempre es. Y yo quiero que esto sea, que tú lo puedas empezar a entender porque tú ya no te puedes alejar del Señor.
Pedro le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, lo que Pedro está diciendo es, todo este tiempo contigo hemos experimentado una realidad que no hemos encontrado y no encontraremos en ningún otro lugar. No tenemos dónde ir. Nos atrajiste a ti, nos juntaste en ti, nos sanaste, nos restauraste, escribiste un nuevo destino para nuestra vida. ¿Dónde iremos ahora si tú no estás? Amén. Entonces el Evangelio es la expresión máxima del amor de Dios hacia nuestras vidas, porque Él vino. Amén. O sea, el creador del universo vino a encontrarte, Gerardo. Amén. ¿Qué estás al lado del creador del universo? Y el creador del universo decidió dejar su trono y venir en pos de nosotros. Amén. Yo pensé que esto lo iba a alegrar, pero bueno. Dios le va a dar una casa y ahí, amén. Juan 6:44. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. Amén. Ninguno. ¿Quién nos trajo? Él. ¿Quién propició? Él. ¿Quién empezó a despertar en nuestro interior el deseo de Cristo? ¿Quién empezó a propiciar los escenarios, los ambientes correctos? Incluso los problemas que tú quizás piensas que fueron los que te trajeron acá, fue la herramienta del Señor para traerte a Él. Porque el destino tuyo siempre fue conocerle a Él. La palabra dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera creado, antes que las estrellas fueran creadas, antes que el sol alumbrara día tras día, bueno, ahora no está, pero antes que el sol saliera, fuese creado, tú ya habías sido llamado por el Señor. O sea, el que tú conocieras a Cristo estaba determinado a que sucediera en tu vida. Lo único que nosotros hicimos fue responder favorablemente a ese llamado. Amén. Ahora, ¿qué hiciste tú para que Él te llamara? ¿Cuáles fueron los méritos que calificaban, que te hicieron calificar para este llamado? Ni uno. Ni uno. Hermano, ni uno. Nada. Todo es por gracia. Todo es por gracia, todo es por misericordia. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Porque no hay nada que tú y yo pudiésemos darle a Él, pero Él en su amor nos llamó. Vamos a leer Lamentaciones 5:21. Dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Jeremías sabía que la única forma que tenían de volver a Dios era que Él iniciara algo. Que Él iniciara algo. Amén. ¿Cuántos de los que están acá tienen familiares, hermanos, familiares, que en un momento creyeron al Señor y hoy no están? Levante su mano. ¿Ven? Tu oración hoy tiene que ser, Señor, llámalos. Llámalos. Porque cuando Dios llama, no hay quien calle la voz de Dios. Señor, llámalos. Llámalo así como un día lo llamaste. Porque varios de los que estamos acá, Dios nos volvió a llamar. ¿Sí o no? Y en un momento conocimos al Señor, adoramos al Señor, nos gozamos, y en un momento, como que le hicimos una magia al Señor, y empezamos a abrazar otras cosas, empezamos a abrazar quizás nuestra carrera, nuestro desarrollo, empezamos a abrazar el trabajo nuevo, y fuimos apartándonos del Señor. ¿Amén? Varios se ríen porque parece que a varios les ha pasado. Entonces nos fuimos apartando del Señor. Pero el Señor sigue teniendo el control de tu vida. Tú dices, yo ya no necesito al Señor. Y el Señor te mira desde el cielo y dice, supiera. Chiquitito, no tiene idea de nada. ¿Amén? Y en un momento lo que hace el Señor dice, vuelvo a llamar. Ven. Ven. Y tú ya no puedes rechazar ese llamado. Ya no lo puedes rechazar. ¿Amén? Ahora,
Entendiendo esto, que Él es el que inicia, que Él es el que da el primer paso, que Él es el que envió a su Hijo, que Él mandó a su Hijo en nuestro rescate. También, para comprender la parábola, necesitamos entender que como hombres nosotros, aún nosotros los creyentes, no hay nada que tú pudieses hacer para comprar a Cristo. Por eso la perla no es Cristo, la perla es la iglesia. Porque tú no hay nada que tú puedas hacer, no hay valor que tú tengas en ti mismo para comprar a Cristo. Nosotros no podemos comprar a Cristo. Amén. La palabra dice que Él nos da la salvación de gratis, sin cobrarnos nada. Sin cobrarnos nada. Y tú recibes al Señor por la fe y eres salvo para siempre, sin que tú tengas que pagar nada. Eso es gracia, eso es misericordia. Entonces no hay nada de valor que nosotros pudiésemos vender para comprar a Cristo. Por eso Pablo nos enseña en 2 Corintios 9:15, dice, gracias a Dios por su don inefable, hablando de Cristo, porque si es un don es dado completamente por gracia, no por merecimiento. Amén. Toda la Biblia presenta al hombre como pobre, que no tiene recurso alguno con que pagar ni su misma deuda espiritual. ¿Cuántos de los que están acá saben, aunque sea uno de los 10 mandamientos? Levante su mano, ¿quién sabe alguno de los 10 mandamientos? ¿Ya? En uno de los mandamientos dice, no mentirás. Yo siempre menciono porque es el que caemos todos. ¿Ya? Entonces, ¿quién nunca ha mentido acá? Que levante su mano el mentiroso. ¿Ven? Nadie. Entonces, si tú mentiste, si yo mentí, ya estamos en deuda con Dios. ¿Amén? Porque la palabra dice que deberíamos cumplir los mandamientos a la perfección y el que cumple estos mandamientos vivirá por ellos. ¿Me siguen la idea hasta ahí? Entonces, acabamos de confesar que tú y yo pecamos. Por lo tanto, no hay perfección en nosotros. Estamos en deuda con Dios. ¿Amén? Entonces, esa deuda que tú tienes y que yo tenía con Dios no puede ser saldada económicamente. Porque ni todo el oro ni la plata del mundo sirven para poder pagar la salvación que Dios nos ha dado. ¿Amén? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, el hombre me debe a mí, porque ha pecado delante de mí. Es más, la palabra nos enseña en Efesios, dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Yo quiero que usted comprenda que esa condición era la que teníamos todos antes de conocer al Señor, muertos en delitos y pecados. Teníamos una deuda que no podía ser saldada. ¿Qué hace el Señor? El Señor dice, yo voy a enviar a mi Hijo por rescate de todos los pecadores que no pueden saldar su deuda conmigo. Yo pago la deuda. Amén. Mira qué maravilloso es el Señor. O sea, el deudor eres tú y el que paga la deuda es aquel a quien tú le debes. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Si eso no nos alcanza para vivir una vida de gratitud delante del Señor, no sé qué podrá hacerlo. Entonces el Señor envió a su Hijo, a Cristo. Cristo pagó la deuda en la cruz, muriendo por cada uno de nuestros pecados y muriendo por cada uno de nosotros. Y nos rescató para Él, pagando la deuda, pagando el saldo que nos separaba del Señor. Él lo pagó completamente. ¿Con qué? Con el precio de su sangre gloriosa que fue derramada en la cruz. Él saldó toda la deuda. Amén. No hay, tóquese acá en su corazón, no hay nada de valor en mí que pueda pagarle al Señor lo que Él hizo por mí. Amén. No hay nada de valor. Nada de valor. En lo que implica pagar la deuda. Porque sin lugar a dudas nosotros tenemos valor para Dios, por eso Él pagó la deuda por nosotros. Amén. Pero tú no tienes nada de valor para poder pagar la deuda. Amén. Todas nuestras posesiones, todas nuestras cosas son completamente inútiles. Nada tenemos de valor. ¿Por qué? Porque todo estaba contaminado por el pecado. Antes de que tú conocieras al Señor, todo lo que se manifestaba de ti era pecado, porque tenías una vida de pecado. Amén. Yo tenía una vida de pecado.
Entonces todo estaba contaminado con el pecado. Y Dios, que es santo, no se mezcla con el pecado. Entonces había una incompatibilidad en el momento en que tú quisieras pagar algo a Dios. Dios decía, yo no recibo pecado. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana antepasada, parece? Y cuando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ofrecían sacrificios. Entonces cuando se ofrecía un sacrificio, en el sacrificio no podía venir levadura. Porque la levadura corresponde a lo que es corrupto, a lo pecaminoso. ¿Amén? A lo pecaminoso. Entonces Dios dice, si tú me vas a dar algo, no puede ser con pecado. No puede ser con pecado. Entonces, como tú y yo éramos pecador, nada de lo que nosotros le pudiésemos dar lo satisfacía, porque todo nuestro ser era pecaminoso. Todo. No había nada en nosotros que no fuese pecado. Pero Jesús vino, Él tuvo una vida sin pecado y se presentó como el sacrificio perfecto, murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre por los pecadores y nos compró para el Señor. ¿Amén? Entonces, es Él el que inicia todo. Juan 15:16. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo creo que este versículo es el más clarificador de todo. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Ven? Y les he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Mira qué maravilloso, porque dice que nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Pero Dios también nos eligió con un propósito. O sea, Dios te eligió a ti y no tú a Él, tú respondiste a su elección y en esa elección dice, pero ahora yo tengo un propósito para ti. Y el propósito es que tú vayas y des fruto. ¿Y qué fruto vas a dar? El fruto que tú y yo vamos a dar es un Cristo expresado en nuestro vivir. Es un Cristo siendo manifestado en nosotros. Es Cristo siendo visto en todo lo que nosotros realizamos. Es que ya no somos más nosotros, ahora es Cristo en nosotros. Amén. Cristo siendo manifestado a través de nosotros. Entonces, como Cristo va a crecer en ti, como Cristo se va a expandir en ti, Cristo podrá ser observado y visto por la gente que te rodea. Amén. Entonces, nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Sea obediente por esta tarde y levante su mano conmigo y cierre sus ojos para que nadie lo vea. Y diga, soy la elección de Dios. Ahora créelo. Porque si lo crees lo vas a disfrutar. Dios no cometió un error al llamarte. Dios no cometió un error contigo. Dios no cometió un error. Tú no eres el resultado de un error. Es más, tú puedes haber nacido por un embarazo no deseado. Pero si estás acá es porque eres la elección de Dios. Eres la elección perfecta de Dios. Eres la elección perfecta de Dios. Amén. Si se va con algo hoy día a su casa, váyase con esto en su mente. Soy la elección del Señor. Él me eligió. Ahora mire el que está a su lado y dígale, no tengo idea por qué. No tengo idea por qué, pero Él me eligió. Amén. Ahora, el verbo que utiliza Mateo, cuando dice que Él fue y vendió todo lo que tenía, ese fue, el verbo utilizado ahí da la idea de ir a un lugar a otro. De estar en un lugar, ausentarse de ese lugar y aparecer en otro lugar. De ir de un lugar a otro. ¿Amén? Con esta idea en mente nosotros comprendemos con claridad que eso es lo que hizo Jesús. Él estaba en el cielo y vino a la tierra. ¿Amén? Entonces la perla es la iglesia y el mercader es Cristo. Él dejó el cielo y Él vino a la tierra a buscar la perla de gran precio que es su iglesia. Tú eres la perla de gran precio que el Señor vino a buscar. Amén. Cada uno de nosotros formamos una unidad espiritual. Y esa unidad espiritual se llama la iglesia. ¿Ya? Y la iglesia es preciosa para Dios. La iglesia es lo más hermoso que el Señor pudo venir a rescatar. Amén. Jesús compró la iglesia al precio de su sangre. No había nada más que Él pudiera dar que su propia vida.
Y ojo acá, que la entrega de la vida de Jesús fue un acto enteramente voluntario, porque él tenía la mirada puesta en lo que venía, que era la iglesia. Por mucho tiempo, ¿quién fue la iglesia católica acá? Pero que fue, pues, no así como que se creía católico nomás. ¿Da? ¿Quién fue a la iglesia? Ve que en la iglesia católica había un momento que decían, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y se pegaban en el pecho así. Mentiroso. ¿Ah? Y iba hasta con caña a la iglesia. ¿Ah? Dice, por mi culpa, porque en un momento nos hacían pensar que Jesús murió por mi culpa. Que Jesús murió por mi culpa. Pero la palabra dice que Él entregó su vida voluntariamente. A Él nadie le quitó su vida, Él mismo la dio. ¿Tu pecado no tiene la capacidad de matar a Dios? ¿El pecado no tiene la capacidad de crucificar a Cristo? ¿Tus errores no tienen la capacidad de restringir ni limitar al Señor? No fue tu culpa lo que lo llevó a la cruz, fue que Él dispuso su vida voluntariamente para venir en rescate de nosotros. Amén. El poder no tiene la suficiente fuerza para matar a Cristo en la cruz. Amén. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida. Nadie. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces el pecado no lo mató. Tu error no lo mató. Él dispuso su vida por un acto enteramente voluntario. Amén. Un rescate individual por cada creyente logra la perla única como la iglesia, que es una en Él. Amén. Necesitamos entender que en esta dispensación donde nosotros estamos viviendo, todos los que creemos en Cristo somos uno en Él. Y acá vamos a profundizar en el tema de la unidad y de la individualidad. Porque Dios nos llamó a todos nosotros a ser uno solo, a conformar un solo cuerpo, una sola realidad que es llamada su iglesia. Amén. Dios no tiene propósitos individuales. Dios tiene un solo propósito con su iglesia. Y si tú eres parte de su iglesia, tú vas a experimentar el propósito de Dios que Él tiene para ti. No hay propósitos individuales. Pastor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Que tú estés en la iglesia. Que estando en el cuerpo, Dios va a revelar su propósito. Amén. Porque usted tiene un solo cuerpo, ¿sí o no? Y su cuerpo está lleno de millones de células. Y todas las millones de células contribuyen a un solo propósito, que es mantener tu cuerpo sano. Pero cada una de esas células tiene diferentes funciones en el único propósito. Así todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo que vamos a desarrollar distintas funciones en el único propósito que es manifestar a Cristo. ¿Amén? Si usted decía o estaba pensando tener un propósito mejor que el de su hermano, yo le digo, en la palabra nos enseña que hay un solo propósito. Amén. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, Pablo nos habla de nuestro cuerpo natural y dice, en tu cuerpo natural, en tu cuerpo, hay muchos miembros. Tú tienes ojos, tienes manos, tienes boca, tienes piernas. Son muchos miembros. Pero todos los miembros conforman un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Amén? Entonces, cuando usted decidió venir acá, todo su cuerpo vino acá. No puede dejar la mano en la casa. Usted no le puede decir, la mano podría decir, no tengo ganas de ir hoy día al culto. Entonces me voy a quedar en la casa. Entonces le dice, no puedes quedarte en la casa. Porque si te quieres quedar en la casa, te tengo que cortar, extirpar del cuerpo.
Y si te saco del cuerpo, tú vas a quedar sin vida. El cuerpo va a seguir funcionando, pero tú te vas a quedar muerta. Amén. Entonces, desde esta realidad, Pablo dice, todos los que hemos recibido a Cristo somos miembros de un solo cuerpo, donde Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo para su expresión. Yo no sé cómo le caiga su hermano el que está a su lado. Yo no sé si le cae bien o mal. Pero Dios te determinó ponerte al lado de Él para conformar un solo cuerpo. Amén. No sé si hay partes de tu cuerpo que no te agradan. Amén. Vamos a hablar con las que tú naciste, no las que propiciaste con el paso del tiempo. ¿Da? Parte del cuerpo que no te agradan desde tu nacimiento. ¿Da? Porque con el cuerpo nosotros nos vamos deteriorando, pero esa es otra cosa. ¿Da? Para eso vaya al gimnasio del Gino. Entonces, no me pasáis la comisión después. Entonces, si usted, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado mi nariz. Mi esposa lo sabe, es testigo. Nunca me ha gustado mi nariz. Si yo fuese millonario, me la opero. De verdad, sin asco se lo digo. La opero, cara de palo. Nunca me ha gustado. Pero no porque no me guste la puedo dejar en la casa. Tiene que venir conmigo a todos lados. Se casó conmigo, la desgracia. No hay nada que hacer. Fue el día de mi matrimonio, ahí estaba la nariz. Fui a mi primer día de universidad, ahí estaba la nariz. No había nada que hacer. Yo o hago las paces con mi nariz, o en realidad siempre voy a estar en un problema. ¿Amén? Ya. Entonces puede que haya un hermano, como Pablo decía, los difíciles de soportar. En ese tiempo también habían hermanos complicados. Y Pablo dice, los difíciles de soportar. Yo creo que todos conocemos un difícil de soportar. ¿Da? Acá hay varios. No. Entonces, pero todos nosotros conformamos un solo cuerpo, que es la iglesia. ¿Amén? Entonces, ese hermano difícil de soportar es parte del mismo cuerpo que tú eres parte. Y hay un puro tema que tú puedes realizar. O decirle, Señor, enséñame a amarlo, o el resto de mi vida voy a estar odiando mi propio cuerpo. Porque cuando usted habla mal de su hermano, usted habla mal de sí mismo. Cuando nosotros murmuramos de nosotros mismos. Cuando yo empiezo a cagüinear en la casa sentado ahí y digo, ¿viste cómo llegó esta vestida la fulana? Usted está hablando no de su hermano, usted está hablando de usted mismo, porque son un solo cuerpo. ¿Amén? Entonces como que en nuestra cabeza sucede un pensamiento como de locura. Vuelva al ejemplo de su pastor. Así como que la mano dice, oye, ¿viste que la boca habla mal de la nariz? Y es parte de la misma realidad. La boca está enferma. Es tonta. Porque se está mutilando a sí mismo. Se está dañando ella misma. Habla mal de ella misma. Porque no hay una diferenciación entre la boca y la nariz. Es una misma realidad, es una misma entidad. Entonces, cuando usted habla mal de un hermano, usted está hablando mal de usted mismo. Usted se está mutilando a sí mismo. Se está apelando a sí mismo. Amén. Por eso necesitamos que hoy día el Señor traiga una revelación más profunda y fresca de lo que es la realidad del cuerpo de Cristo. No, me cae muy bien. ¿Quién no te cae muy bien? Tal persona. ¿Por qué? No, porque tiene algunas actitudes, pero son un solo cuerpo. O lo aprendes a amar o vas a estar mutilando tu propio cuerpo. ¿Amén? Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, yo cancelé todas las diferencias que habían. Todas las diferencias. No, a mí cuando predica alguien, tal persona, no me gusta venir. Estás hablando mal de tu propio cuerpo. ¿Amén? ¿Se entiende o no? Entonces, necesitamos comprender que la iglesia, amados, de Jesucristo no son muchas iglesias. La iglesia es una sola. Una sola.
Denominaciones hay muchas, pero la iglesia de Jesucristo es una sola. Y nosotros somos parte, una porción de la iglesia universal de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo es una sola. No hay muchas iglesias. ¿Quiénes conforman la iglesia de Jesús? Todos los que han recibido su vida. Todos los que tenemos su vida somos parte de la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia es una sola. La iglesia no es este lugar, la iglesia es la vida de Cristo en nosotros. Eso es iglesia. ¿Amén? Entonces, la multitud de creyentes, todos los que hemos recibido al Señor, conformamos una sola iglesia y un solo cuerpo. Una sola realidad. A mí puede que a ti puede que no te agrade mi cara. Puede que no te agrade nuestra forma, pero somos una sola realidad. Somos una sola iglesia. ¿Amén? Se tiene que revelar esto en nuestras vidas. Porque si no, nosotros nos podemos volver mutiladores silenciosos. ¿Cuáles son los mutiladores silenciosos? Es que decir, hoy día estuvo ahí nomás. Es que esa cuestión no me gusta mucho a mí. Como que yo no soy tan parte. Y sin darnos cuenta empezamos a mutilar lo que nosotros somos. Nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos. Amén. Y de ahí se provocan todas las divisiones que nosotros vemos desafortunadamente en la iglesia del Señor. Gente que dice, no, yo pienso diferente que este, y nos damos una autoridad de decir, yo voy a levantar algo en paralelo. Amén. Entonces la iglesia de Jesucristo no son muchas, sino que es una. Y el Señor ora al Padre y expresa el deseo de unidad. Juan 17:21 dice, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean de alerce o de frutillar, sean hombres o mujeres, sean ricos o pobres, sean negros o rubios. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amén. Sea hasta Burruaga o sea Pizarro. A todos se nos dio de beber de un solo espíritu. Todos nosotros conformamos una sola realidad. Amén. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Están en esta disputa con Faraón, que Faraón le decía, ya hagan esto, pero después no lo dejaba salir y enviaba las plagas y no lo dejaban salir, no lo dejaban salir. Hay en una parte, Dios le dice, deja ir a mi hijo, a mi primogénito. 2 millones de personas, Dios los define como su hijo, los individualizó en uno solo, mi hijo. ¿Amén? O sea, los 2 millones de personas que constituían el pueblo de Israel en ese tiempo, Dios dice, deja ir a mi hijo, mi único hijo. No a mis hijos, dice a mi hijo. Porque a la vista de Dios, Israel era uno solo. La palabra nos enseña que nosotros somos la verdadera Israel, la iglesia. Y todos nosotros conformamos uno solo para el Señor, un solo cuerpo para Cristo. ¿Amén? Entonces cuando usted se abrace acá, usted dice, yo estoy abrazando mi propio cuerpo. ¿Amén? Ahora, podrá ocurrir que nosotros los hijos de Dios naturalmente podamos tener complicaciones unos con otros, podamos romper la comunión, que podamos experimentar distanciamientos, pero Satanás nunca podrá, por estos incidentes, lograr romper la unidad, porque la unidad está en Cristo, no en cómo nos llevamos. Amén. La unidad es una realidad espiritual. ¿Y cómo nosotros muchas veces rompemos esta unidad? Por nuestra carnalidad. Amén. O sea, cuando estamos viviendo en la carne, tú siempre vas a encontrar en el otro lo malo. Pero cuando tú vives en el Espíritu, puedes decir, la iglesia es gloriosa. La iglesia es maravillosa. Amén. Ahora,
El testimonio eficaz ante el mundo que nosotros vamos a dar descansa en dos grandes principios que Jesús estableció. El primero, respecto de la unidad que nosotros tenemos y el testimonio que vamos a dar, el primero tiene que ver con el amor profundo de todos los que conformamos la iglesia, ¿ya? Como discípulos que siguen al Maestro. O sea, la primera característica nuestra debería ser el amor con que nos amamos, el amor que demostramos entre nosotros, el amor. Amén, acompáñame a leer Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces los creyentes no vamos a ser conocidos por nuestra identidad doctrinal. No vamos a ser conocidos porque coincidimos en todos los puntos. No vamos a ser conocidos porque nos vestimos todos iguales. Vamos a ser conocidos ¿por qué? Porque nos amamos. Por el amor. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero un amor demostrativo, un amor real, un amor vivo, un amor que se expresa, un amor que se manifiesta. O sea, la primera característica nuestra es que nos amamos, es que nos amamos. Amén. Si a ti te da lo mismo que lo que está sucediendo con tu hermano, deberías examinar tu comunión con el Señor. No me puede dar lo mismo si mi hermano le está yendo mal. Porque la primera característica es el amor, que nos amemos. Amados, tenemos que ser una iglesia que manifiesta y expresa el amor. El deseo de Dios es que seamos una iglesia en que nos amemos genuina y realmente. No un amor fingido, no un amor de reunión de sábado, sino un amor real, donde nos invitemos a nuestras casas, donde nos preguntemos cómo estamos, donde nos digas, ¿sabes qué? Necesito conocerte más. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Por qué no nos juntamos a orar? Y yo creo que el ambiente propicio para la demostración de este amor son las casas iglesias. No te restes de las casas iglesias, no te restes de la expresión del amor que quiere ser manifestado, pero nosotros nos podemos quedar fuera de esa realidad. La casa iglesia es el ambiente propicio donde el amor del Señor puede ser manifestado. Entonces la primera característica de nosotros como hijos de Dios es el amor que nos expresamos. Amén. Y el segundo elemento es la unidad. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces nuestra carnalidad ha hecho división en la unidad que Dios ha provocado. Nosotros nos distanciamos por nuestra carnalidad, no porque tengamos la razón. O sea, las peleas que podemos provocar o las peleas que podemos propiciar con nuestros hermanos es porque la carne está muy viva. ¿Sabes por qué menciono esto? Porque cuando tú quieres tener la razón a toda costa, es porque realmente el hombre caído está gobernando en tu interior. Porque Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús no discutía, Jesús amaba, Jesús restauraba, Jesús reconciliaba. Nuestra realidad tiene que ser esa, amados. Amén. Ser uno. Ser uno. Es necesario aprender y recordar en la parábola que la iglesia de Jesucristo es una sola iglesia. Cuando nosotros vivimos en la carne, es más, por vivir en la carne, hoy día nosotros vemos tantas denominaciones que partieron, no le gustó lo que predicó, se separó, se llevó la mitad de la iglesia. Cuando estaban ahí, tampoco les gustó, se llevó la otra mitad de la iglesia. Y tenemos facciones, tenemos separaciones. Entonces salió de la iglesia Dios es amor, y después dice Dios es amor 2.0, y después le borramos el 2.0 y le hicimos Dios es amor nuevo tiempo, pero partió de un mismo proceso. ¿Y cuál es ese proceso? La falta de Cristo. Cuando Cristo no gobierna el corazón del hombre, lo que se va a manifestar es carne. Cuando Cristo no gobierna nuestro interior, lo que se expresa es carne. Carne con conocimiento, carne que piensa tener la razón, pero es carne. Porque el Espíritu edifica, porque el Espíritu reconcilia, porque el Espíritu une. La carne es enemistad.
Porque estos son los frutos de la carne. Iras, disensiones, amén, enojos, herejías, orgías. Todas esas son las manifestaciones de la carne. Pero los frutos del Espíritu son otros. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, longanimidad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces hoy día le vamos a decir, Señor, queremos vivir por estos dos principios. Queremos ser una iglesia que se ame. Que se ame. Que nos amemos a tal punto de que tú digas, Señor, necesito ser parte de esta realidad, porque si no vas a quedarte fuera del amor y de la experiencia del disfrute del Señor. Pero la segunda realidad es la unidad. La unidad. Amén. Y en esto de la unidad, nosotros necesitamos entender que todos nosotros estamos unidos a una sola realidad y esa realidad es Cristo. No necesitamos tener una unidad que produzcamos nosotros, sino la unidad que nosotros tenemos es porque todos nosotros tenemos la misma vida y esa vida es Cristo. Por lo tanto, ya somos uno. Lo que vamos a llegar ahora nosotros es la unanimidad, que es tener una misma visión, un mismo mirar, un mismo pensar, un solo hablar. Y eso es lo que Dios va a empezar a provocar en este tiempo. Porque si tú ibas a las casas iglesias en los tiempos de Pablo y tú entrabas a una casa iglesia en Éfeso, quizás hablaban otro idioma, comían otras cosas, pero hablaban lo mismo. Hablaban lo mismo. Amén. Entonces, los dos medios en los cuales se vamos a empezar a manifestar como la iglesia va a ser la unidad y el amor. No necesitamos, y tú no necesitas, una gran revelación. Necesitas amar y entender que somos uno con mi hermano. Déjame decirte que si esto comienza a ser expresado en nuestra congregación local, el amor y la unidad, vamos a crecer. Porque lo que la gente necesita es ser amada y ser parte de algo. Y nosotros vamos a amar y hacerte parte de la única iglesia que es Cristo. Amén. Yo le invito a que se pueda poner en pie y que podamos orar.